Bendecimos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré. La palabra del Señor nos dice, no podemos servir a dos señores. Y eso es cierto. Porque o amarás a uno o aborrecerás al otro. Mi próximo cuñado es americanista de corazón. En esta semana publiqué algo acerca de la América. Y es que el día que estaba pidiendo a Blanquita, estábamos ahí reunidos, ese día justamente estaba jugando el América y yo veía a mi cuñado medio triste, no sé si porque estaba pidiendo Blanquita o porque estaba perdiendo la América. Y entonces yo le dije a mi cuñado, yo ustedes saben, la mayoría que le voy al Santos. Entonces yo le dije a mi cuñado, para que no estés triste, durante un mes, le voy a ir a las Águilas de la América. Ese fue mi compromiso con mi cuñado. Pero tengo que admitirlo, hermanos, sufro mucho cada vez que quiero irle a la América y no puedo. De veras que me veo muy hipócrita cuando pierde la América y yo quiero hacerme el triste, pero no puedo evitarlo. Y en esa semana publiqué algo en mi cuenta de Facebook porque ganó la América y yo sé que resultaron corazones confusos de aquí y yo dije, esto va a ser de mal testimonio, no sé qué va a pasar. Pensé que iba a estar la mitad de la iglesia ahorita aquí y la verdad, hermanos, es que no puedo evitar el sentir que soy del Santos. Y aunque dicen compromiso con mi cuñado y tengo que cumplirlo y tengo que buscar la manera de apoyar a mis Águilas, mi corazón está inclinado hacia otro equipo. Nosotros, hermanos, elegimos a quien seguimos. Justamente reflexionando sobre este compromiso que yo hice, surgió como título de este mensaje. Realmente nosotros somos seguidores de a quien seguimos, a quien estamos al pendiente de él o a quien estamos al pendiente de ella. Vamos a ver nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Versículo número 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, ¿traen todas sus Biblias? Dice de la siguiente manera: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hay un dicho que dice, es un dicho español, que dice, hechos son amores y no buenas razones. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos se las han dicho a sus esposos o a sus esposas? Acuérdate, hechos son amores y no buenas razones. Este refrán español nos habla de que usted y yo podemos estar llenos de buenas intenciones, hermanos. Pero si no las llevamos a la realización, esas intenciones no nos sirven de nada. Esta pregunta de Elías al pueblo de Dios puede bien ser una pregunta que debemos hacernos todos nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a continuar? Dice otra versión, la versión Dios habla hoy, ¿hasta cuándo van a continuar con este juego? La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones diferentes? La idea sigue siendo la misma. Y la Reina Valera, la que ustedes y yo leemos: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hermanos, nosotros nos encontramos constantemente envueltos en esta batalla
entre nuestras dos naturalezas. Es más, hasta en las caricaturas, reflejan esas dos naturalezas. ¿No han escuchado ustedes, no han visto cuando en las caricaturas aparece un angelito diciéndote que hagas cosas buenas y luego aparece un diablito diciéndote que hagas cosas malas? En nuestra vida tenemos dos naturalezas. Una naturaleza espiritual que nos empuja, que nos mueve a buscar a Dios. Hoy muchos de los que están aquí, ustedes y yo, hubo una naturaleza espiritual que nos empujó el día de hoy a venir a la iglesia. Pero había una naturaleza carnal al mismo tiempo el día de hoy diciéndonos: es domingo, te quiero descansar, merezco descansar, trabajé toda la semana bien duro. Había otra naturaleza carnal en nosotros que decía: ¿para qué voy a la iglesia si es lo mismo? Cada vez que nos disponemos a leer la Biblia, tenemos una lucha entre esas dos naturalezas nuevamente. Una naturaleza nos dice: tienes muchas cosas que hacer, tienes muchos compromisos, tienes que lavar los platos, tienes que lavar la ropa, tienes que limpiar la casa, tienes que llevar a tus hijos a la escuela, tienes que hacer la comida, tienes que ir al trabajo, tienes muchos compromisos que hacer como para que le dediques tiempo a leer la Biblia. Pero la otra naturaleza, la naturaleza espiritual, nos dice: léela, porque allí vas a tener un encuentro con Dios mismo. Cada vez que queremos orar, no sé si a usted le pase, hermano, pero a mí me pasa muy seguido. Cuando más me acuerdo de todos los pendientes que tengo que hacer, es cuando me hinco a orar. No sé si a usted le pasa este fenómeno, pero puedo estar haciendo algunas otras actividades y no acordarme de todos los compromisos que tengo. Pero cuando me hinco a orar, me acuerdo: y tengo esto y se me olvidó, y tengo aquello y se me olvidó, y tengo aquello. Y para cuando menos acuerdo, ya estoy levantado haciendo eso de lo que me estoy acordando cuando estoy orando. Estas dos naturalezas, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 la describe de una manera perfecta, hermanos. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, decía el apóstol Pablo, no lo hago. ¿Cuántos de ustedes se propusieron al principio del año acercarse más a Dios de lo que ya se han acercado? Es una de las cosas que normalmente surgen, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que me cae mal hacer, eso es lo que termino haciendo. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, un hombre que fue muy usado por Dios, está describiendo un problema que existe en ti y que existe en mí, hermanos. Tenemos una lucha constante en nosotros, en donde la naturaleza carnal nos dirige hacia un lado y la naturaleza espiritual nos empuja hacia otro lado. Es una batalla constante. En Gálatas capítulo 5, del 16 al 22, describe estas dos naturalezas que tenemos en nosotros de una manera muy clara. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 22, y lo dice de esta manera: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, fíjese lo que dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estoy hablando de la carne para asar, hermanos. Estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Y estos dos, es decir, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estas dos naturalezas, ¿qué sucede con estas dos naturalezas? Son opuestas, hermanos. Son opuestas.
Estas dos naturalezas están constantemente luchando en ti y luchando en mí. Estas dos naturalezas nos hablan y nos dicen o nos impulsan cuando, por ejemplo, nos molestamos con una persona, a perdonarla o a guardar rencor. Estas dos naturalezas nos impulsan o a seguir a Dios o a apartarnos de Él. Estas dos naturalezas que tenemos nos mueven a acercarnos a Dios en oración o a apartarnos de Dios. Pero constantemente ustedes y yo estamos luchando contra estas dos naturalezas. O dígame usted si no ha experimentado esta lucha en su vida entre estas dos naturalezas, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí experimentamos muy frecuentemente estas luchas. Para venir aquí el día de hoy experimentamos esta lucha. Para cualquier cosa que queremos hacer para Dios, para servirle, experimentamos esa lucha. Y luego describe muy claramente en Gálatas, describe cuáles son las características de la naturaleza carnal y cuáles son las características de la naturaleza espiritual. Vamos a seguir leyendo en Gálatas y mire lo que dice a partir del versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza la listota. Aquí empieza la listota de las cosas carnales, de esa parte de nuestra naturaleza con la que constantemente estamos luchando. Miren lo que dice la lista. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todo lo que se le parezca. Y todo lo que se le parezca. Nuestra naturaleza carnal nos va inclinando hacia estas cosas. Pero la naturaleza espiritual de Dios en nosotros nos inclina hacia otro lado. Miren lo que dice más adelante, acerca de las cuales les amonesto, es decir, de la primera lista que les di, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Pero aquí viene la lista del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu, es decir, ¿hacia dónde nos lleva nuestra naturaleza espiritual, hermanos? El fruto del Espíritu, el fruto de estar en comunión con Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y estas dos naturalezas están constantemente luchando en nuestro interior para uno dominar al otro. Entonces la pregunta de Elías al pueblo de Israel es: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿O hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El pueblo de Israel, hermanos, estaba perdiendo esta batalla y se estaba inclinando hacia lo malo en vez de hacia lo bueno. Dios les había demostrado al pueblo de Israel una y otra vez que Él era el Dios todopoderoso.
Les había demostrado al pueblo con señales, con prodigios, con milagros, que no había otro Dios más grande que Él. Les había mostrado lo poderoso que es confiar en Él. Les había mostrado lo maravilloso y los milagros que suceden en aquellos que confiamos en Él. Pero el pueblo de Israel, en algún momento de su historia, empezó a ser influenciado por otras naciones que tenían unas costumbres diferentes, que tenían otras costumbres religiosas diferentes. Comenzaron a ser influenciados por ellos y comenzaron a desviarse. Y entonces Dios manda al profeta Elías a enfrentar al pueblo y decirles: oigan, ¿hasta cuándo estarán ustedes batallando entre estas dos naturalezas que tienen? ¿Hasta cuándo seguirán batallando, inclinándose hacia lo malo? ¿Hasta cuándo? En la Escritura encontramos un pasaje más, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. En este pasaje, Josué les hace la misma pregunta al pueblo de Israel. Le hace la misma pregunta al pueblo de Israel y les dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué interesante las palabras que usa Josué para dirigirse al pueblo. Les dice: si mal les parece servir al Señor, y usa la siguiente palabra: escojan hoy a quién van a servir. ¿Escucharon bien? Escojan hoy a quién van a servir. Escogeos hoy. Deuteronomio también hace la misma pregunta a través de Moisés: a los cielos y a la tierra, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, vuelve a usar la palabra otra vez, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amados hermanos, una de las cosas más preciosas que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí es libertad para elegir. Una de las cosas más preciosas de las que Dios nos dotó a nosotros, los seres humanos, es la oportunidad de escoger. Dios pudo haber decidido no otorgarnos esa oportunidad a nosotros los seres humanos. Dios pudo haber decidido que nosotros lo siguiéramos por la fuerza. Pudo haber tomado Dios esa decisión, pero no lo hizo. La idea de Dios con nosotros es que nos ama tanto que tomó la decisión de que ustedes tuvieran la libertad de elegirlo a Él y no obligarnos a elegirlo. Hermanos, en una relación amorosa, en una relación entre un hombre y una mujer, qué bendición es cuando una persona voluntariamente tiene la libertad de escoger a otra y amar a otra persona sin que nadie te obligue a hacerlo. ¿A cuántos nos gustaría que alguien nos impusiera una pareja
que alguien nos impusiera a la persona que nos vamos a casar que no seamos nosotros? ¿A cuánto les gustaría? ¿Saben que antes así se hacía? Hace muchos años. Tú te vas a casar con fulanito, quieras o no quieras. Ahora ustedes y yo gozamos de la libertad para poder elegir con quién nos vamos a casar, con quién deseamos tener una familia. Y yo prefiero, hermanos, que alguien elija, que alguien esté conmigo porque eligió estar conmigo, no porque la obligué a estar conmigo. Todos los varones que están aquí, es preferible que tengan a una mujer porque ellas decidieron estar con ustedes, a que porque fueron obligadas a estar con ustedes. Dios decidió lo mismo con nosotros. Dios no nos forzó, no nos fuerza a amarlo, no nos fuerza a quererlo, no nos fuerza a servirlo. Él desea que tú lo decidas voluntariamente. Tanto te ama Dios. El deseo más grande de Dios para con nosotros es que nos acerquemos a Él. Pero aún con todo y ese amor, Él no nos va a obligar a estar con Él. Tienes que decidirlo tú. Dios, a través de Moisés, en Deuteronomio, le habla al pueblo y les dice, escojan. Si les parece bien, gracias. Si les parece bien seguir a los otros dioses, escojan ustedes. Escojan ustedes. Josué lo hace de la misma manera. Si mal les parece seguir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. En el pasaje que leímos de Josué hace un momento. Si mal les parece servir a Dios, escojan. Tienen la libertad de elegir. Dios no nos va a forzar a elegirlo a Él. Pero sí les dice una cosa. Josué al pueblo, yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Ustedes pueden elegir, son libres de hacerlo. Pero yo y mi familia le serviremos al Señor. Ya he tomado esta decisión. Y ustedes y yo debemos de tomar una decisión todos los días contra las batallas de la carne, en contra de las batallas del Espíritu en nuestras vidas. Escogeos hoy a quién sirváis. Evidentemente, hermanos, lo que Dios desea en esta elección que nos está poniendo en tus manos, en nuestras manos, nos está pidiendo el Señor, elige. Aquí están todas sus opciones. Pero evidentemente, ¿qué es lo que Dios desea que elijamos como la opción de nuestra preferencia? Pues que le sigamos a Él. Esa es la opción que Él desea que sigamos. Evidentemente lo que Dios desea es que lo elijamos a Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios, hermanos? Que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios. Que ninguno perezca.
El deseo de Dios para ti, para mí y para todo el mundo es que todos se arrepientan, es que todos le reconozcan como su Señor, que todos le reconozcamos como su Salvador, pero al final de cuentas tienes que tomar tú esa decisión, hermano y hermana que estás aquí presentes. Dios no te va a obligar a seguirlo. Dios no te quiere obligar a seguirlo. Esa decisión la tendrás que tomar tú. Y es una decisión de vida la que tendrás que tomar. En Isaías 63 del 1 al 3, 66, perdón, del 1 al 3. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Miraré a quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién mira el Señor? A quien es pobre y humilde de espíritu, a quien tiembla ante su palabra, a quien le reconoce que sin Él no es nada. A Él mira. Y fíjense lo que dice más adelante en el siguiente versículo. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y hasta ahí me detengo. Ahorita vamos a continuar con este pasaje. Pero ¿por qué está diciendo esto el Señor al pueblo de Israel? El que ordenó que se le ofrecieran sacrificios fue Él. El que ordenó que se levante un buey como sacrificio fue Él. Fue Dios. El que pidió sacrificios de oveja fue Dios. ¿Por qué entonces Dios le está diciendo ahora al pueblo que el que sacrifica buey es como si matara a un hombre? Que el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, y el que hace ofrenda como si ofreciese la sangre de un cerdo, que era un animal inmundo. ¿Por qué Dios le está diciendo al pueblo de Israel esto, si el mismo Dios le ordenó al pueblo de Israel que lo hiciera? ¿Por qué, hermanos? Más adelante dice por qué. Dice, ¿y por qué escogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. ¿Por qué el Señor le dice al pueblo de Israel estas palabras tan duras? Porque aunque el pueblo de Israel ofrecía una oveja como ritual, realmente su vida personal no estaba obedeciendo al Señor. Es decir, lo hacían por mero ritualismo, lo hacían por mera religiosidad. Dios no está buscando religiosos, hermanos. Dios no desea que usted y yo seamos religiosos. Desea que nuestro corazón esté consagrado a Él. Me llama mucho la atención cuando dice al principio de este pasaje de Isaías: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Es decir, la gente venía y ofrecía eso al templo de Dios. Y decían, el templo de Dios es muy sagrado. Hay que respetar el templo de Dios. Pero sus vidas saliendo del templo de Dios no eran las vidas que Dios quería que fueran. Amados hermanos,
es muy importante este lugar, este santuario que hemos edificado para Dios. Lo hemos consagrado para el Señor. Este edificio donde nos reunimos todos los domingos es un edificio donde hemos consagrado al Señor. Y yo sé que Dios nos ha ordenado y nos ha dicho que nos expandamos. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a respetar este lugar. Pero escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Es más importante el Dios del templo que el templo de Dios. Porque nosotros podemos hacerle mucho énfasis a nuestros hijos de que respeten aquí. Pero si le damos más énfasis de que respeten este lugar, de que respeten a Dios, nuestros hijos más adelante, cuando sean grandes, mire, van a entrar de puntitas al santuario. No van a hacer ningún ruido, porque es importante respetar el santuario. Pero saliendo de aquí van a hacer lo que se les plazca. ¿Qué es más importante? ¿El santuario de Dios o el Dios que está en este santuario? Si este edificio se llegara a derrumbar, hermanos, ¿se acaba nuestra vida espiritual con Dios? Por supuesto que no, porque nuestra vida con Dios es más importante que este santuario. Gloria a Dios porque nos ha estado respaldando, gloria a Dios porque Él ha estado supliendo, gloria al Señor porque Él nos ha ordenado que nos expandamos para recibir a más personas que reciban a Cristo. Pero lo más importante es respetar a Dios dentro del templo y fuera del templo. Por eso le dice el profeta Isaías al pueblo de Dios: esto a mí no me agrada, porque saliendo de aquí, saliendo de este santuario, van a hacer lo que se les pega la gana. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó más las abominaciones. El cristianismo no es una religión. El cristianismo se trata de a quién eliges seguir. El cristianismo se trata de a quién sigues al final de cuentas. ¿A quién sigues? No podían entrar en la tierra prometida, hermanos. El pueblo de Israel, cuando Moisés les da este mensaje que leímos ahorita en Deuteronomio, y cuando posteriormente Josué les da este mensaje, como leímos en Josué también, no podían entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les tenía preparada para ellos, si primero no se definían con quién, a quién iban a seguir. Ya no estamos hablando ni del Santos ni de la América, estamos hablando Dios o el mundo. Amados hermanos, no podemos entrar a la tierra prometida que Dios ha preparado para nosotros si primero nosotros no nos definimos. Podemos tener buenas razones. Usted y yo podemos tener muy buenas teorías acerca de Dios. Podemos usted y yo tener buenas intenciones. Podemos ustedes y yo tener buenos sentimientos. Pero si todo esto no te lleva a seguir esos pasos, solo se convierten en ideales. Y los ideales no dan de comer a nuestros hijos, ¿verdad? Si alguien le dice: yo tengo la idea de poner un negocio, y tengo la idea de que ese negocio prospere y que sea un negocio muy próspero, y lleva 5 años con la idea de poner un negocio muy próspero, pero mientras sus hijos no tienen que comer, pues eso se convierte en un ideal. Nosotros los que creemos en Cristo podemos tener muy buenas ideas, muy buenas intenciones, muy excelentes deseos, pero si esos deseos, esas intenciones y esas ideas no las aterrizamos en seguir a Dios eficientemente y efectivamente en nuestra vida diaria, se convierten solamente en ideales. Y los ideales no nos salvan.
Las buenas intenciones no transforman al mundo en algo mejor. Lo que sí transforma al mundo, hermanos, son los hechos. Son los hechos. Cuando nuestros buenos sentimientos los aterrizamos en hechos, las cosas cambian a favor nuestro. Amados hermanos, eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Él tenía en su corazón rescatarnos de nuestra vana y vacía manera de vivir a toda la humanidad. Dios nos vio a nosotros la necesidad que teníamos de encontrarnos con Él. Vio cómo el mundo se perdía sin la presencia de Él dentro de nosotros. Y entonces formuló un plan y lo llevó a la práctica. Envió a su Hijo Jesucristo a nacer en este mundo y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No se quedó en una idea de Dios nada más. No se quedó en buenos sentimientos de Dios para nosotros. No se quedó en buenas intenciones de Dios para nosotros. Su amor y sus buenas intenciones y sus buenos deseos los aterrizó en la forma de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y nos dio otra oportunidad. No se quedó en ideas, no se quedó en intenciones, lo concretó en hechos. Y por esos hechos es que nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo, somos salvos. Y por último, hermanos, este planteamiento lo resume muy bien en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30. Mateo 21, 28 al 30, si usted quiere seguirme con su vista la palabra del Señor. Es la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Mateo 21, del 28 al 30. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose, el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué le dijo el hijo? No quiero. A ese era adolescente este muchacho. Pero después, arrepentido, fue. Arrepentido fue, es decir, hizo al final de cuentas lo que su padre le dijo. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Es decir, le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo al otro hijo, le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. La pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no, pero sí fue? ¿O el que dijo que sí, pero no fue? Hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? El que hizo la voluntad de Dios fue el primero, que no quería, pero decidió arrepentirse y hacerlo. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos, hay muchas personas en el mundo con muy buenos ideales. Hay muchas personas en el mundo con muy buenas intenciones, pero que al final de cuentas, lo que importa es a quién sigues. No en quién crees, nada más. No de quién estás a favor, nada más. No cuáles son los ideales que debes tener, nada más. Al final de cuentas, lo que cuenta es a quién sigues.
No podemos servir a dos señores. ¿Seguimos al mundo o seguimos a Dios? Es lo que cuenta. ¿A quién sigues? ¿Seguimos nuestros deseos carnales o seguimos los deseos de Dios? Lo que cuenta al final es a quién sigues. Entonces, amados hermanos, la pregunta de Elías al pueblo de Israel sigue en pie para el día de nosotros, el día de hoy. La pregunta que Moisés le hizo al pueblo de Israel sigue vigente para nosotros el día de hoy. La pregunta que Josué le hizo al pueblo sigue vigente para el día de hoy. Escoge. Yo te amo. Dios te dice, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Yo deseo que estés conmigo, pero es tu decisión. Yo deseo entregarte la vida eterna, pero es tu decisión. Yo deseo llevarte a la tierra prometida, pero tú decides. No te voy a obligar a decidirlo. Te amo tanto que no te voy a obligar a decidirlo. Lo tendrás que decidir tú. Hoy, hermanos, esta pregunta de Elías al pueblo, esta pregunta de Moisés al pueblo, esta pregunta de Josué al pueblo, es la pregunta de Dios hacia ti. ¿Qué eliges? ¿Qué es? ¿Cuál será tu decisión que tomarás el día de hoy? Jesucristo vino al mundo a dar su vida por ti. Dice en Filipenses capítulo 2 que no se aferró a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo hizo para que tú hoy pudieras tomar una decisión. Lo hizo desinteresadamente, lo hizo por amor a ti. Lo único que esperaba es que tú y yo nos decidamos por Él. Nadie jamás te ha demostrado más amor del que te demostró el Señor Jesucristo. Nadie jamás podrá demostrarte más amor del que te ha mostrado Él, estando en la cruz del Calvario, agonizando, y aún así diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero al final de cuentas, amado hermano y amigo, tendrás que decidirlo tú. Tendrás que decidirlo tú. ¿Qué decides el día de hoy? Aquí están las dos opciones, hermanos. El bien y el mal. El mundo y Jesús. Los deseos carnales y los deseos del Espíritu. No nada más cuando estamos aquí en el templo, sino cuando estamos fuera. Hoy el Señor te da esta oportunidad a ti, hermano. Estamos en los linderos de la tierra prometida. Pero tendrás que decidir. ¿Qué es lo que decides? Yo te invito a que te pongas en pie, por favor, en esta hora. Hoy Dios te está llevando a una decisión. Hoy Dios te está llevando a que tomes una decisión. ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué eliges, hermano? ¿Qué eliges, amigo? ¿Cuál será tu decisión? Josué lo dijo, yo decido, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y tú qué decides? ¿Te decidirás por Jesucristo en esta hora? ¿Te decidirás por Dios en esta hora? Nadie te va a obligar, hermano. Yo no tengo poder para obligarte. Yo no tengo poder para obligarte. Nadie te puede obligar a tomar esta decisión.
es una decisión muy personal. Es una decisión muy personal. Pero tendrás irremediablemente que tomarla. Ahora yo te pregunto aquí, ¿cuántos quieren tomar su decisión por Cristo? ¿Cuántos quieren tomar su decisión por Cristo? ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarás indeciso si elegir una o si elegir la otra? ¿Hasta cuándo? Les decía Elías al pueblo: hoy, hermano, hoy, amigo, tú podrás tomar esta decisión. Y las mejores decisiones son las decisiones que son voluntarias, que son con convicción. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y también te hago esta invitación. La noche ya va pasando y está a punto de amanecer. ¿Cuál es tu decisión? Si tú en esta hora te decides por Cristo, yo te invito a que levantes tu mano, por favor. Permíteme orar por ti. Permíteme dirigirte en esta oración para que le entregues tu vida, tu alma y tu corazón al Señor en esta hora. Si tú has decidido por Cristo, yo te invito a que levantes tu mano en esta hora. Permíteme orar por ti, Señor. Yo hoy decido mi vida por ti. He claudicado entre dos pensamientos, Señor. He caminado entre dos ideas. Al final lo que cuenta es a quién sigo, no a quién le voy. Yo hoy decido, Señor, seguirte a ti. Lo hago voluntariamente. Lo decido voluntariamente, Señor. Reconozco el amor grande y paciente que me has tenido para esperarme a que yo tomara esta decisión. Y hoy la tomo, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y único Salvador. Hoy me decido por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y a todos aquellos hermanos que han estado divididos entre dos pensamientos y batallando, librando una ardua lucha entre estas dos naturalezas, yo te invito en esta hora que hagas oración junto conmigo. Señor, yo te pido perdón si por mi descuido a ti, Señor, si por mi descuido en mi comportamiento, mi devoción a ti, me he inclinado hacia las cosas carnales, Señor. No quiero claudicar entre dos pensamientos. No quiero andar entre dos ideales, Señor. Yo quiero seguirte a ti. Dame la fuerza espiritual que requiero para hacerlo, Señor. Yo hoy tomo la decisión también de seguirte a ti. Hoy renuncio a todo deseo que batalla contra mi alma. Hoy renuncio a todo deseo que es opuesto a tu espíritu, Señor. Yo entrego mi vida y mi corazón completa y absolutamente a seguirte a ti. En el nombre de Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.